Trequeros, montañeros, bienvenidos a un nuevo episodio con Aventura Click. Soy Pablo y hoy les traigo una ruta impresionante en el hermoso Parque Nacional Alerce Andino. Prepárense para un trekking lleno de vegetación exuberante, culminando en una mágica y prístina laguna. Además te indicaré cómo llegar y te daré datos interesantes durante todo el recorrido. Por eso quédate hasta el final para disfrutar de este maravilloso Parque Nacional. ¿Cómo llegar? El Parque Nacional Alerce Andino cuenta con 3 accesos. En este caso ingresaremos por el sector Chayca, para realizar el sendero Laguna Chaiquenes y Triángulo. Si vas en automóvil, dirígete desde Puerto Montt en dirección sureste al inicio de la hermosa Ruta 7 o Carretera Austral. Al cruzar el puente Lenca, cerca del kilómetro 33, debes girar a la izquierda dirección norte, Ruta B701, llegando al final y a la entrada del parque, en donde podrás estacionar hasta las 17 horas. Recorrido que dura aproximadamente 40 minutos. Te dejo el enlace de la ruta en la descripción. Si prefieres el transporte público, desde el terminal rodoviario de Puerto Montt, deberás ubicar el autobús a Lenca y bajarte en la intersección de la ruta B701, en donde deberás continuar a pie 7 kilómetros, como lo hice yo, y disfrutar del camino, o levantar el pulgar para que te lleve algún vehículo con destino al parque. También puedes contratar un transporte con los habitantes o hospedajes de la localidad de Lenca. Empezamos nuestro recorrido en una mañana helada, con temperaturas que llegaron a los -2 grados y subieron hasta los 12 grados durante el día. Partimos desde las cabañas Río Lenca en dirección al este, tomando la carretera austral, también conocida como Ruta 7. Cruzamos el puente Lenca y llegamos a la intersección con la ruta B701, a mano izquierda en dirección norte. Desde ahí nos esperaban 7 kilómetros hasta la entrada del parque. Nuestro plan era esperar que algún automóvil nos acercara al parque, pero al final disfruté tanto de la caminata que hicimos todo el trayecto a pie. Hola mis trequeros, bienvenidos a una nueva ruta con Aventura Click. Estamos en un parque nacional milenario, podríamos decir, el Parque Nacional Alerce Andino. Vamos a ver una ruta impresionante para los amantes del trekking. Vamos a descubrir una vegetación única y paisajes sorprendentes, así que acompáñenme. El Parque Nacional Alerce Andino, creado en 1982, es un verdadero tesoro natural, con 39.255 hectáreas de paisajes exuberantes. Situado en la provincia de Llanquihue, este parque forma parte de la Reserva de la Biosfera Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes. Aquí cada rincón esconde secretos de miles de años de historia natural. El parque está abierto todos los días de 9 a 18 horas. Asegúrate de comprar tu entrada con anticipación en pasesparques.cl. Para obtener la información más actualizada sobre el parque y sus condiciones de ingreso, visita pasesparques.cl. ¿Qué es eso? Fíjense las dimensiones de esta nalca, tremenda. Miren mi mano. Aquí el cielo cambia más rápido de lo que piensas. El clima es tan impredecible como fascinante. A pesar de las lluvias eventuales, incluso en verano, este clima contribuye a la riqueza y densidad del bosque siempre verde, que cubre gran parte del parque. Chicos, me llama la atención, los helechos son una planta muy hermosa. Esos patrones, ese diseño es increíble. Si sabes cómo se llama esta especie, coméntalo. Y así aprendemos todos. Este sendero te lleva a 2 lagunas, que parecen sacadas de un sueño, y un impresionante salto de agua. Este sendero desafiante de 16,1 kilómetros nos llevará a través de un paisaje espectacular, con un desnivel de 525 metros. A lo largo del recorrido también podremos admirar el salto del río Chaicas, una poderosa caída de agua que es un espectáculo en sí mismo. Y no olvidemos el Alerce milenario de alrededor de 3.000 años, que también encontraremos en el camino. En el sendero seremos recompensados con la paz y la serenidad de estas lagunas.
En estos parajes el puma reina como el depredador más grande. Aunque raramente visto, su presencia se siente en cada rincón del parque. Este majestuoso felino es un símbolo de la naturaleza indómita que define a Alerce andino, recordándonos siempre que estamos en territorio salvaje. Nos sorprendió gratamente ver cómo el parque ha dispuesto señaléticas que muestran cada una de las especies de árboles presentes en el parque. Esto nos permite diferenciarlos y reconocerlos fácilmente durante la caminata. Entre las especies que podemos encontrar en la ruta están el ciprés de las Guaytecas, el coihue de Chiloé, el tepu, el arrayán, el ulmo y el alerce. Esta iniciativa no solo enriquece nuestra experiencia, sino que también nos conecta más profundamente con la naturaleza, enseñándonos a valorar cada árbol que encontramos en nuestro camino. Llegamos a un tramo del sendero donde nos llamó la atención la presencia de durmientes de madera colocados en el suelo. No solo parecen estar ahí para prevenir la erosión, sino que además le dan un toque estético muy agradable al camino. El sendero cuenta con un área de picnic, donde también encontramos baños. Es un espacio perfecto para recargar energías antes de continuar. Este parece que es un canelo. Una diferencia del líquen. Caminamos por una pasarela con malla antideslizante para evitar resbalones en caso de escarcha. El parque ha dotado el sendero con pasarelas, barandales y puentes de madera que se extienden por decenas de metros, junto con escalinatas que no solo facilitan el recorrido, sino que también lo hacen más cómodo, accesible y escénico. Esta obra sencilla embellece el camino y nos conecta más profundamente con la naturaleza, permitiéndonos explorar este increíble parque. En el Parque Nacional Alerce Andino puedes observar una rica variedad de aves, como el majestuoso cóndor, el carpintero negro, el ágil huet-huet, el pescador martinete, el rapaz peuco, el elegante pato real, el gran caiquén de las áreas húmedas, el pequeño cachudito y en los claros del bosque la torcaza. Estas aves enriquecen la biodiversidad del parque y ofrecen excelentes oportunidades para la observación. El sendero en el Parque Nacional Alerce Andino ofrece una variedad de terrenos que desafían y encantan. A lo largo del recorrido encontrarás tramos de tierra firme, zonas rocosas y paisajes fangosos que requieren especial cuidado. Las raíces expuestas de los árboles se entrelazan en el camino y en algunos sectores los desniveles pueden ser difíciles de superar, especialmente cuando el suelo está resbaloso y húmedo. En muchas ocasiones estos diferentes tipos de terreno se combinan, haciendo del sendero una experiencia diversa y emocionante. El poderoso rugido del agua se escucha a lo lejos, anticipando una experiencia majestuosa. A medida que avanzas, el sonido se intensifica, envolviendo el entorno y creando una sensación de expectación. Es como si la naturaleza misma te estuviera guiando hacia el momento inolvidable, donde la fuerza y la belleza se encuentran en una perfecta armonía. ¡Oh, es hermoso! Chicos, les presento al fantástico salto del río Chaica. Un pasadizo nos lleva hacia una pequeña cascada, al costado izquierdo del Salto Chaica. Admiramos la caída de agua que nos brinda un espectáculo de pura naturaleza.
Chicos, quiero presentarles a un amigo entrañable, un antiguo amigo de más de 3000 años. Con ustedes, el Alerce milenario. Este alerce comenzó a crecer en la época en que la India entraba en la Edad de Hierro, y el rey Salomón construía su templo en Jerusalén. Para cuando nació Jesús de Nazaret ya tenía 1000 años. Más de 3000 años vivo este gran ser. Espectacular. Pasar con mucho cuidado porque está resbaloso los troncos y puedes quebrarte un hueso. En nuestro camino hacia la laguna Chaiquenes descubrimos hongos de grandes dimensiones. La diversidad de la flora en este sendero es realmente fascinante. Mis trequeros, y hemos llegado a un punto clic de la ruta. Uno de los tantos que hay en esta hermosa ruta en Parque Nacional Alerce Andino. Llegamos a la laguna Chaiquenes. Hace 14.000 años, glaciares colosales esculpieron este paisaje. El parque fue moldeado por la última glaciación hace unos 14.000 años. Enormes glaciares tallaron valles profundos y formaron lagunas como Chaiquenes y Triángulo. A medida que retrocedieron, dejaron un paisaje esculpido por el hielo, la lluvia y el viento, creando el terreno montañoso y dinámico que hoy vemos. En el espeso bosque nos sumergimos en una atmósfera mágica, donde los rayos del sol se filtran parcialmente, iluminando el entorno de una manera especial. El Parque Nacional Alerce Andino es hogar de una diversidad de fauna fascinante. Además del puma, el rey de los Andes, tenemos al pudú, el ciervo más pequeño del mundo, y el monito de monte, un ágil habitante de las ramas. También se puede encontrar la huiña, un felino pequeño y sigiloso, y el chingue o zorrillo, conocido por su distintivo aroma. Aunque no tuvimos la oportunidad de verlos durante nuestra visita, hallamos vestigios de su presencia. Trequeros, y hemos llegado a la laguna Triángulo. Chicos, increíble este lugar. La verdad me sorprendió bastante de lo hermoso que es. Tan natural, tan virgen, con esas montañas nevadas. Espectacular, o sea, un paisaje prístino. Aquí en la región de los lagos. Bendecido por esta oportunidad de estar en este paraje tan hermoso.
Anécdota de mi hospedaje. Decidí hospedarme en Lenca, la localidad más cercana al sendero elegido. Llegué a las 8 de la noche cuando ya la oscuridad envolvía el tranquilo entorno rural. Después de bajar del autobús, me dirigí al punto que me indicaba el GPS, pero al preguntar a los locales me llevé una sorpresa. Nadie conocía las cabañas donde había hecho mi reserva. Fue entonces cuando conocí a Víctor Mussunmayer, quien muy amablemente, al escuchar mi situación, no dudó en ofrecerme su ayuda, llevándome en su auto hasta el supuesto hospedaje. Llegamos al lugar, pero todo estaba completamente oscuro y a pesar de nuestras llamadas y golpes en la reja, no hubo respuesta. Ante la situación, Víctor me ofreció quedarme en Cabañas Río Lenca, su propio alojamiento. Fue una solución perfecta a mi situación. Cabañas Río Lenca ofrece 3 cabañas equipadas, habitaciones con baño compartido y un área de camping, ideales para descansar tras un día de exploración. Con una ubicación estratégica cerca del Parque Nacional Alerce Andino y otros atractivos, es la base perfecta para la exploración de la región. Es importante mencionar que hacemos esta recomendación como un sincero agradecimiento a la hospitalidad de Víctor. Dejaremos en la descripción del video el enlace de la ubicación y su número de teléfono para que puedan hacer sus reservas o cualquier consulta. Chicos, y hemos llegado al final de esta hermosa ruta, maravillosa ruta aquí en la región de los lagos, en el Parque Nacional Alerce Andino. Sin duda, uno de los atractivos trequeros en esta hermosa región, al sur de Chile. Recuerda, no dejes rastro, cuida la naturaleza y nos vemos en otra aventura Click. La aventura no termina aquí. Haz clic en alguna de estas 2 aventuras para seguir explorando paisajes espectaculares y momentos memorables en la naturaleza.